¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente en una transmisión especial en vivo a través de la señal de Nuestra América TV, vía Facebook Live. Esta vez vamos a tocar un tema importantísimo en toda Latinoamérica, pero sobre todo en el Perú, que se está quedando en tomar la urgente necesidad de implementar un bono universal. ¿Qué pasa? El Perú es uno de los pocos países de la región donde aún no se han tomado este tipo de medidas urgentes, cuando hemos visto que durante este periodo casi el 50% de los trabajadores formales han perdido su empleo, más allá que el 70% de la PEA es independiente. Es decir, acá hoy en día en el país la mayoría de hogares no tiene ingresos. A principios de la pandemia, el presidente Martín Vizcarra anunció un bono. A lo largo de estos 101 días se han anunciado 4 bonos, pero ni siquiera se ha podido entregar el 100% del primero. Para hablar sobre esta problemática, sobre por qué es que se está demorando tanto la urgente implementación de un bono universal, a cuánto debería ascender y durante cuánto tiempo se tendría que otorgar este bono, vamos a conversar con el profesor y economista Humberto Campodónico, quien nos acompaña en esta oportunidad. Muchas gracias, Humberto, por estar acá. No, las gracias a ustedes, Verónica, que encantado de estar contigo y con tu audiencia. Mejor dicho, televidencia, no sé cómo... Bueno, no, también estamos en vivo a través del podcast de Nuestra América TV. Estamos en Facebook y en podcast. Perfecto. Bueno, Humberto, para empezar, cuéntame, ¿por qué es que el gobierno de Martín Vizcarra está demorando tanto con esta medida urgente? ¿Cuál es el cuello de botella, digamos? Bueno, yo podría decir que el tema central tiene que ver con que no hay canales de distribución adecuados para el bono y que tampoco hay el mecanismo de inclusión financiero necesario. En el sentido técnico, porque en el sentido político hay otros temas, pero en el sentido técnico lo que tenemos es que el gobierno se consideró durante años que había el gran ciclo de crecimiento de las materias primas, para Perú sobre todo los minerales, que cada vez había menos pobres y por lo tanto que no era necesario un mapeo urbano de los ciudadanos, en la medida que la mayoría de ellos ya estarían configurando lo que se llama la clase media emergente, que es algo que salió publicado en diferentes organismos internacionales. Y en Perú la extrema pobreza se da fundamentalmente en lo que es la sierra peruana y en las comunidades indígenas y amazónicas, que sí están mapeadas con programas sociales como Juntos y con Pensión 65, que es un programa de pensiones. Entonces, en lo que concierne al Perú urbano, y sobre todo a Lima, que es la ciudad más grande, existía el sistema de focalización de hogares, existía un registro incipiente, pero que no se fueron actualizando. Entonces, cuando se aprueba el primer bono y se dice, bueno, vamos a darlo, se dice primero que es el bono No Te Quedes en Casa. Se determina un universo, pero hay problemas para establecer quiénes son. Luego se dice, bueno, vamos al bono para los independientes, o sea, para los informales. Luego se dice, pero falta lo rural, entonces se hace un tercer bono para el agro. Y finalmente se dice, pero hay bastante gente que no habíamos considerado, y entonces se dice, vamos a hacer el bono universal, que no es verdaderamente tal, sino que es el bono de todos aquellos que no estaban antes y que ahora se incluyen. Claro, bueno, intervienen como 4 ministerios, interviene la Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT, la RENIEC, que es el organismo que ve los documentos de identidad, y otros. Y es un cambalache, porque no se pueden poner de acuerdo hasta que se van poniendo de acuerdo, van mapeando, van diciendo. Y bueno, hasta el día de hoy, de esos 4 bonos solo se ha otorgado el 85% del total. Y ya vamos más de 100 días. Entonces, esto verdaderamente es lamentable. Indica que en el Perú nos hemos estado moviendo como si fuéramos el jaguar de América, como si el crecimiento de las materias primas fuera eterno, donde solamente se tenía que aplicar la política del piloto automático y su consiguiente chorreo, y que entonces no había que ver los temas centrales de
lo que es, digamos, nuestra población. 70% de informalidad, un sistema de salud deficiente, casi quebrado, somos los que menos invertimos en América Latina, igual en educación, igual en carreteras. Entonces yo creo que en esta pandemia lo que estamos viendo y que se cristaliza un poco en el problema de los bonos va mucho más allá, ¿no? Va a ver el tema de un modelo económico, de cómo hemos venido creciendo, y yo creo que eso es algo que se está discutiendo no solamente en Perú, sino en toda la región. Claro, ahora esto que cuentas un poco refleja la informalidad también desde el Estado peruano, ¿no? Como bien dices, es caótico y esto lo estamos viendo en que ni siquiera se puede entregar un bono. Ahora... disculpa, ese es un tema bien importante porque en estos momentos hay sectores de la derecha económica que atacan al Estado por ineficiente, que no puede hacer esto, que no puede hacer el otro, que no puede establecer cuál es la tarifa que tiene que pagar las clínicas, ni establecer cuál es el subsidio que tiene que tener el transporte, entre otras cosas. Y eso tiene que ver con el hecho que hace 20, 25 años que en el Perú la inversión pública y la reforma del Estado, en verdad, está abandonada. Lo que ha habido como reforma tiene que ver con los organismos reguladores, con el Ministerio de Economía, con la Superintendencia de Banca y Seguros, que son necesarios para el buen funcionamiento del sector llamado moderno, ¿no? O el que más se ha beneficiado con los años de crecimiento, pero el resto ha sido abandonado. Entonces yo creo que ahí hay un tema bastante importante que discutir, ¿no? ¿Qué tipo de Estado tenemos y hacia dónde queremos ir? Y en este momento termino con el tema de, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Colombia, podrá haber muchas críticas y yo no lo conozco tan a fondo, pero en Argentina, en Chile y en Colombia se otorgó un bono universal a todos los ciudadanos que ya llegó. Se podrá discutir el monto, quizás no ha sido el suficiente, quizá la permanencia todavía no está determinada, aunque en Argentina se estudia que el ingreso familiar de emergencia sea permanente, ¿no? En Chile se va a dar hasta octubre, en Colombia solamente hasta julio, y hay 3 bonos universales, ellos le llaman el bono solidario, y se han entregado, ¿no? Con inclusión financiera, a los celulares, a cuentas bancarias, y aquí entonces lo que nosotros vemos con envidia ajena es que hay lugares y hay países que han podido hacer su trabajo, siempre criticable. No me voy a meter a decir flores de los países cuando no me corresponde, pero lo que sí veo en comparación al mío es que se ha avanzado bastante más que nosotros. Bueno, pero esto no se debe a la falta de recursos, ¿no? Porque también el propio Martín Vizcarra ha dicho que los recursos están, sino es, como bien estás explicando, un tema de desorganización, un caos al interior de las instituciones públicas. Pero esto se puede mejorar en el camino a corto plazo para poder resolver ante la pandemia, o yo creo que es un trabajo mucho más estructural. Mira, yo creo que primero lo que dices has dado en el clavo. O sea, somos el país que más reservas internacionales tiene, que menos deuda tiene internamente, que tiene equilibrios fiscales, aunque ha habido un poquito de déficit en los últimos 2 años. Pero todo eso se ha logrado a costa de fortalecer la macroeconomía y descuidar la infraestructura en educación, en salud, etc. Entonces, la propia ministra de Economía ha dicho en un momento: ¿para qué nos sirven todos estos equilibrios macroeconómicos si por abajo, ¿no es cierto?, toda nuestra infraestructura y nuestro sistema de salud es uno de los peores? Y un caricaturista muy conocido en el país, que se llama Eduardo, parafraseó la frase de Antonio Raimondi en el siglo XIX, cuando dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Él lo que dijo es: nuestro sistema de salud es un mendigo sentado en un PBI de oro, ¿no? O sea, el PBI y la macro crecen y por abajo estamos haciendo ese descuido. Yendo a la segunda parte de tu pregunta, bueno, yo lo que pienso, y lo he discutido con varias personas que son expertas en el tema, yo soy economista y me ocupo de esto, pero no es mi especialidad, digamos, lo que son los programas sociales y el mapeo de los ciudadanos para otorgar subsidios. Me dicen: mira, en medio de todo, el primer bono se ha demorado, se ha entregado ya al 85-90%, se ha comenzado a hacer un registro nacional de hogares que está bastante avanzado,
Por lo tanto, si en el primer bono salimos desaprobados, con mala nota, en el segundo bono vamos a tener nota probatoria, lo vamos a hacer en menos tiempo y en el tercer bono todavía va a ser mejor. Entonces, ese tema del mapeo de los ciudadanos y también de ver bien lo que es la inclusión financiera, en el Perú solo 4 de 10 peruanos tienen cuenta bancaria, en promedio. Cuando vamos a las clases inferiores, está entre 7 a 8 peruanos no tienen cuenta bancaria. Y ese es un gran problema porque incidió en el contagio. Cuando la gente se aglomeraba yendo a los bancos para saber si tenía o no tenía el registro para obtener el bono. Entonces yo creo que ese problema tiene solución. Y además un tema que es muy importante, que poco a poco está calando en la opinión pública, es el hecho que el bono universal tiene una doble cara. Tiene la cara en la cual sostiene a la gente que no puede trabajar porque está confinada y encerrada porque el gobierno prohíbe salir a la calle y trabajar. Entonces eso es muy importante. Pero un segundo punto es que el bono sirve para la reactivación económica, porque es una demanda muy importante aquella que se da a los trabajadores y a todos aquellos que no pueden salir, y por lo tanto contribuye a mover la economía en la medida que sustituye en parte los ingresos que se han perdido por el gran desempleo y por los despidos, y entonces la gente puede comprar no solamente alimentos, sino repuestos, traer un electricista a su casa y hacer una serie de compras que son necesarias. Entonces el propio presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se ha dado cuenta, ellos han dado una serie de créditos reactivadores muy grandes. Entonces lo que están diciendo es, ¿y yo para qué doy tanto crédito? ¿Y para qué hago que una empresa trabaje si no va a poder vender? No va a poder vender porque la gente no tiene ingreso para consumir. Por lo tanto, la otra cara del bono es que reactiva la demanda en una proporción mucho mayor incluso a lo que se da como bono, porque todo se va a gastar de inmediato, ¿no? Eso en economía se llama el efecto multiplicador. Vamos. Entonces, ahora, ¿cómo se debería viabilizar esto? Porque, claro, sobre este ensayo-error que tú comentas de 4 bonos, 3 primeros dispersos, el cuarto universal, pero bueno, se entrega un solo bono, mientras que en otros países como Chile, Colombia, Argentina, esta medida se viene tomando, la han extendido ya prácticamente hasta fines de año, ¿no? Entonces, acá en este país, según tus conocimientos y lo que has podido analizar e investigar sobre este tema en particular, ¿a cuánto debería ascender el bono y por cuánto tiempo se debería dar a las familias peruanas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo concretarlo ya a 101 días de este estado de emergencia? Bueno, yo lo que pienso es que el bono en estos momentos en el Perú es de 760 soles, lo cual corresponde más o menos a unos $250, ¿no? Por hogar. Desde mi punto de vista, este bono debiera elevarse por lo menos a 1.000 soles y debiera durar todo el tiempo que tengamos el problema de la pandemia. Y se debe comenzar a discutir de manera inmediata un bono universal, o sea, una renta universal o un ingreso universal, que es lo que plantea también Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, con sede en Santiago, porque lo que vamos a tener es un periodo muy largo de recuperación. Esta crisis, hoy día el Fondo Monetario ha dicho que esto va a tardar mucho más, ha profundizado la tasa de desaceleración en el mundo y también en América Latina. Entonces, de esto nos vamos a demorar por lo menos 2 años, 3 años en salir, y es ya se está hablando de un rebrote en España y en Francia para septiembre, octubre. Entonces, yo creo que de todas maneras esperemos que el bono para estos meses se dé ahora y comencemos una discusión grande a nivel de sociedad civil, a nivel político, con los partidos, con la academia, con la sociedad civil, con el Congreso, para tener un bono universal de largo plazo, ¿no? Eso es algo que me parece, como te digo, tiene 2 caras. O sea, no es que estás dando un subsidio solamente a las personas,
sino que estás ayudando a mover al conjunto de la economía. Bueno, y dentro de eso hay que ver el hecho de que la reactivación no puede solamente ser la reactivación de este aparato económico tal cual está, como si lo principal se fuera a reactivarlo. Hay que hacer cambios de fondo en el programa económico, hay que ir a la diversificación productiva, hay que apoyar mucho más al agro, hay que tener planes para reducir la informalidad, y ese debate yo creo que tiene que darse en camino a las elecciones del 2021, ¿no? Cumplimos 200 años de independencia el próximo año, van a haber elecciones y este tiene que ser uno de los temas centrales en esa discusión. Ahora, ¿cómo financiar este bono universal a largo plazo? Se habla, bueno, de los recursos que tiene el Estado, los préstamos que puede tomar, que ya han sido aprobados por el Banco Mundial, el FMI, etcétera, está ahí nomás para que el Estado peruano los tome. Pero por otro lado también se plantea el impuesto a los grandes patrimonios, que en algún momento, hace unos meses, en el Ejecutivo se estaba analizando, pero bueno, lo dejaron de lado, no sé por qué. Sí. En el Congreso también se ha planteado, el FREPAP y el Frente Amplio, un proyecto de ley, pero también ha quedado ahí a la espera de que en algún momento se vea. Y en otros países, hemos visto en países como Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, o sea, países neoliberales por excelencia que están tomando este tipo de medidas. ¿Por qué acá cuando se sugiere sale este minúsculo grupo de poder económico a decir prácticamente que el gobierno es estatista y, en fin, sale con toda su maquinaria mediática a atacar? ¿Tú cómo crees primero, qué relación ves tú entre el gobierno y los grupos empresariales? ¿Crees que hay una confrontación o más bien hay una predisposición a siempre apoyarlos y seguir en esta normalidad? Bueno, yo creo que, a ver, es una situación compleja, yo diría en casi todos los países del mundo, incluidos los de América Latina, porque en estas situaciones el Estado toma un rol mucho mayor, es el ente rector. En Estados Unidos han dado 3 trillones de dólares, billones nuestros, en ayuda económica a las grandes empresas para que no quiebren, las empresas aéreas, por ejemplo, y otras. El Estado ha dado un bono de $1.200 a todos los ciudadanos y además ellos tienen seguro de desempleo. Pero igual sucede en Francia, en España, en Italia, y siempre hay la queja de los grandes grupos económicos del hecho de que hay una interferencia muy grande de los estados. En otros países se lleva más o menos mejor porque, hay recursos. Pero en el Perú lo que tenemos, yo creo que es una cosa singular, es el hecho que hace 30 años que cambió el modelo económico debido a una serie de temas que había habido un gobierno como el de Velasco, una hiperinflación como la de Alan García, hemos tenido a Sendero Luminoso, y se instauró una corriente con el consenso de Washington que es muy ortodoxa y que no ha cambiado hasta el día de hoy. Y hay todo un aparato en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el sector empresarial, en muchos sectores de la prensa e incluso de la academia para defender ese modelo a rajatabla. En otros países de América Latina se siguen algunos principios de economía más abierta, pero yo diría que aquí hay el consenso de Lima. El consenso de Washington ha muerto en casi todos lados y se aplican políticas distintas, con algunas variantes, pero aquí no. Entonces, en el momento en el cual aparece un planteamiento en el cual se dice, mira cómo hemos tenido el modelo económico, mira cómo estamos descuidados aquí, mira cómo no tenemos esto, cómo hay informalidad, y en el momento en el cual ellos presionan por la reactivación, entonces en ese momento se ve la tensión tan grande. No quieren que nada cambie para que todo siga igual, ¿no? Entonces buscan la excusa de que ha sido el coronavirus el que ha causado todo el problema. El modelo no tiene la culpa la tiene el virus, ¿no? Y buscan cualquier tipo de enfrentamiento, incluso con el Congreso, que ha tenido algunas leyes, sí es verdad, muy populistas, pero que en verdad está reflejando el sentimiento de que las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que esa es la discusión ahora en el Perú. O sea, o vamos a seguir con el mismo modelo, que es lo que quiere la derecha económica, o vamos a cambiar. Hay un consenso, yo diría, cada vez más grande en que esto tiene que cambiar.
pero todavía tiene que cristalizarse políticamente. Incluso diversos articulistas, economistas, sociólogos, hay un último artículo de Ricardo Vergara, de Alberto Vergara, perdón, sobre una reflexión de largo plazo sobre lo que tenemos, y ese consenso yo creo que es el que se tiene que cristalizar. Tenemos que ir hacia algo muy distinto, y en ese sentido los recursos existen. O sea, en el tema del impuesto a la propiedad, no es un impuesto que vaya a recaudar mucho, ¿no? Es un porcentaje muchas veces pequeño, es 1%, 2%, pero el tema no, en el impuesto a la propiedad no es exactamente el sentido recaudatorio, sino es el tema de la equidad, es el tema de ir contra la desigualdad, de que se sepa que todos somos peruanos, estamos en el mismo bote y en verdad todos nos mojamos, ¿no? Porque si no, hay los ciudadanos que tienen sus cuentas en los paraísos fiscales, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el resto, mientras todos los demás estamos pagando la crisis. Entonces, ese es el sentido, el de la equidad. Y hay otros mecanismos adicionales, como por ejemplo en el Perú, la evasión del impuesto a la renta es del 50% de lo que se recauda, ¿no? La plata se va para afuera, hay todos los mecanismos mediante los cuales se deriva, digamos, las utilidades hacia, digamos, gastos escondidos para no pagar impuesto a la renta, es 50%, lo dice el propio Fondo Monetario. Y hay una elusión grande al IGB, ¿no? El IGB no se está pagando tal como debiera. Ahí nomás podríamos tener 2 o 3 puntos del PBI que harían recaudación tributaria y de los cuales puede salir el dinero para este bono universal, ¿no? Entonces, no es que no haya, sino que, ahora, esto que te digo de la evasión y de la elusión al IGB y al impuesto a la renta, no es que sea de ahora, tiene años. En CEPAL hay estudios que lo han cuantificado desde el año 2008, 2009 y aquí mismo en el Perú también. Lo que pasa es que todo sigue igual. Hay exoneraciones tributarias, ¿no? A los grandes propietarios agrarios, a los seguros de vida, al petróleo, a la minería, que podrían también aportar ingresos importantes. Entonces, esa es un poco la disyuntiva. No es fácil, ¿eh? Se van a venir tiempos difíciles porque quienes tienen el poder económico lo quieren conservar igual. Entonces, es una situación en la cual, bueno, pues tenemos que hacer alianzas amplias, conversar, discutir en la sociedad civil. Y bueno, pero ahora es un tema que urge y que tiene que ser discutido por toda la clase política, económica, por todo el país, en verdad. Pero a Vizcarra le queda un año de gobierno, literalmente, sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Le ha tocado este momento dificilísimo para el país y para el mundo. ¿Qué hacer en este momento? ¿Cómo negociar con los grupos de poder económico ahorita para por lo menos sacar un impuesto solidario a los grandes patrimonios? Por ejemplo, el tema de las clínicas. Son cosas muy puntuales que hay que hacer ya, hoy, no mañana. Y sin embargo, sí, ¿qué le está faltando al gobierno? Esa voluntad política, tanto temor hay sobre este minúsculo grupo de 14, 15 grupos de poder económico que manejan prácticamente el mercado en el Perú. Hay eso, y también dentro del Ministerio de Economía y Finanzas hay pues un poder establecido que sobre todo mira a que no haya, por ejemplo, más, le llaman gasto para el bono, porque eso deteriora las cuentas fiscales, lo que es un déficit, evidentemente, y cosas que tienen que ver, por ejemplo, las clínicas en el Perú debieran tener una tarifa sobre cuánto cobran por una cama de unidad de cuidados intensivos, la cama UCI, y sobre esa base entonces se les paga una tarifa y esas camas son administradas por el ministerio. Sucede en Chile, sucede en Colombia, cuando se llega a un límite, ¿no? En Colombia le llaman alerta naranja. O sea, cuando el 60% de las camas está ocupada, en ese momento la alerta naranja dice, bueno, es el Ministerio de Salud el que va a decidir dónde van a ir los diferentes enfermos. Igual en Chile, igual en todas partes. No se hace. Está con la tarifa para el transporte, con el subsidio, que tampoco se da, está con el bono. Entonces, yo lo que creo es que esas 3 pequeñas batallas, por ejemplo, a las que podríamos sumar el tema del oxígeno, ¿no? Donde hay un duopolio del oxígeno que cobra cantidades increíbles para el oxígeno.
esos pequeños momentos en los cuales se acepta que el Estado tiene que controlar las camas con una tarifa, que el Estado tiene que otorgar un subsidio para el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte está operando al 30% de su capacidad, porque no lo puede llenar el bus, porque sería un foco de contagio. O sea, los buses se pueden no mercados. Entonces, evidentemente, si circulan de esa manera, le tienes que dar un subsidio. Igual tiene que pasar con el oxígeno, hay que destruir ese duopolio que cobra carísimo y hay que dar el bono. Esas pequeñas batallas significan perforaciones importantes del modelo económico. No son cualquier cosa. Se van a oponer y no van a querer y van a decir que por qué el Estado, ya están hablando del Estado absolutista o autoritario y de que hay que ir hacia la libertad, no me pueden restringir el lucro es lo que mueve la economía desde los tiempos del Neandertal y por lo tanto eso no se puede suprimir, no se puede dar el subsidio acá, allá. Entonces, en Perú hemos tenido pues un sentido común, o sea, el sentido común en la medida que iba bien ha bajado y se dice, bueno, no intervenga el Estado, que no haya, ya se verá cómo se sale, el crecimiento es automático. Yo creo que ese tema, en estas pequeñas confrontaciones, que parecen pequeñas, pero en verdad son más grandes, ¿no? Y van más allá. Por ejemplo, este gobierno ha prorrogado, o sea, hay una ley para control de fusiones y adquisiciones de grandes empresas, que si se fusionan puede haber un perjuicio grande para el consumidor porque se forma un oligopolio, como en las farmacias, como en los centros que venden ferretería, papel higiénico y otros. Entonces el gobierno ha postergado la entrada con esta crisis, va a haber mucho más fusiones, porque va a haber empresas que no tienen espaldas financieras y que van a ser adquiridas por otras más grandes. Entonces vamos a salir de esta pandemia como un país más concentrado empresarialmente que antes, o sea, más oligopólico. Eso no puede ser. Y sin embargo, este gobierno lo ha hecho, ¿no? O sea, ha prorrogado. Entonces, yo creo que está muy presionado, ¿no? Es un gobierno que comenzó como de centro, se mueve en algunos temas preservando o tratando de ejercer su rol como Estado, pero también sufre fuertes presiones, ¿no? También se pueden ver en el programa Reactiva Perú, que es un programa que es necesario desde el punto de vista de darles liquidez a las empresas, pero apenas salió, 4 bancos coparon el 80 y tantos % de los créditos. Ha habido además préstamos a sus propias empresas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vemos es que hay quejas, incluso hay peleas internas dentro del gabinete. No es un momento fácil, pero yo creo que sí existen los elementos, porque, a ver, si el presidente de la República sigue teniendo 70% de aprobación a pesar de la crisis, de la pandemia, eso lo que quiere decir es que la gente está valorando el hecho que es a través de políticas del Estado, por más dolorosas que sean, que podemos salir, ¿no? O sea, acusan al Estado de autoritario, ¿y quién les está dando 30.000 millones de soles, casi 10.000 millones de dólares, más 10.000 millones de dólares más para que salgan de la crisis? ¿Acaso no los están salvando? ¿Qué es lo que hubiera pasado si el gobierno decide no dar esa plata y que quiebre? O sea, la verdad que muchas veces no se entiende la crítica, pero lo que pasa es que tiene un sentido político detrás, ¿no? Preservar el orden económico y el poder económico tal como está. Ahí estamos, pues, entonces... Pero ese contrato social del que tú has hablado, has planteado en varios de tus artículos, bueno, definitivamente tendría que ser ya un mediano plazo, un próximo gobierno. ¿En qué consistiría? ¿Qué planteas tú respecto, no a regresar a la supuesta normalidad, sino a que se empiecen a dar estos cambios de fondo? Definitivamente hay un clamor social para esto. Sí. Y los partidos políticos tienen que adaptarse a este clamor social. Bueno, aparte de lo que ya hemos visto y conversado en estos minutos, yo creo, por ejemplo, que hay que darle una gran atención al mercado interno, ¿no? Nosotros lo que se ha venido pensando acá es que la salida es por el lado de las exportaciones, de los precios de las materias primas, y que sobre esa base entonces de ahí chorrea. Y el mercado interno está descuidado.
en el agro, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la agricultura familiar tiene muchos eso, perdón un instante, voy a tener que... Ya, me apagué, disculpa. Bueno, hablaba del mercado interno de la agricultura. Luego tenemos, por ejemplo, sectores emergentes en Gamarra, donde tenemos textiles, y la apertura a las importaciones de varios países asiáticos, sobre todo China, han destruido la capacidad productiva. Muchos de esos empresarios ahora ya son solamente importadores. Igual tenemos ese tema en el mercado de calzado, en la industria del calzado en el Perú, donde también las importaciones que vienen con los tratados de libre comercio a arancel cero, cuando hay, digamos, un subsidio disfrazado en los otros países. Pero aquí las mercaderías entran tal cual y hay una destrucción grande de lo que es la producción local. Luego ha habido una gran concentración de la propiedad en todas las irrigaciones que se han hecho en el agro peruano, sobre todo en la costa, ¿no? Si Velasco, hoy día que hizo la reforma agraria, viera lo concentrada que está la tierra, 4 veces más que en la década del 60, entonces diría, bueno, ¿qué cosa es lo que pasó acá? ¿No? Hay una gran concentración también entonces de la propiedad de la tierra. Esos son algunos de los elementos clave. Luego hay que ver la diversificación productiva, la ligazón entre grandes empresas, medianas y pequeñas. Se estaban haciendo muchos esfuerzos en ese sentido con el ministro Getzi del gobierno pasado, pero entró este gobierno y lo destruyó. Luego tenemos que ocuparnos del turismo. El turismo y la gastronomía, que son dos grandes actividades importantes en el Perú por la riqueza arqueológica y luego la gastronomía por lo logrado en los últimos años, van a sufrir seriamente porque no va a haber muchos viajeros, ¿no? Mientras no haya la vacuna no va a haber, y tenemos por lo menos 1 millón de personas ligadas al turismo, sobre todo en la zona sur, en Huaraz y en Amazonas, en Cuélap, en otros lugares, y en el norte, en las playas, que en estos momentos tiene que haber un programa de emergencia para ellos, ¿no? Y lo mismo sucede con la gastronomía, que son el tema de los restaurantes, que quizás a muchos que no viven en el Perú les parezca como algo extraño, pero acá hay centenares de miles de personas que viven de lo que son los diferentes restaurantes a nivel de todo el país, no solamente en Lima. Entonces yo creo que la preocupación tiene que centrarse en el mercado interno, tiene que haber un cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Perú este ministerio, a la vez que preserva los equilibrios macroeconómicos, es el que decide sobre la inversión pública. En Chile, en Colombia es distinto, en Argentina también. En Chile existía lo que pasa el que Ministerio de Planificación, y en Colombia se planifica la inversión de otro lado, y entonces, claro, siempre tiene que estar presente el Ministerio de Economía, pero en el Perú el Ministerio de Economía decide si se invierte o no se invierte, en qué se invierte, hay algunas sugerencias que se le hacen, pero tiene un conflicto de intereses, porque de un lado quiere preservar el equilibrio fiscal, quiere preservar los equilibrios macro, y de otro lado hay que invertir. Y cuando hay algún tipo de problema, prefiere lo macro, prefiere la estabilidad macro, el grado de inversión que te otorgan las calificadoras de riesgo internacionales para que las tasas de interés de los préstamos internacionales sean más baratas. Entonces claro, hay ahí una especie de... Lo que pasa es que la economía en esta etapa de pandemia y post-pandemia se va a tener que reinventar, ya, no solamente los sectores de turismo y esto que han sido muy golpeados, sino en general. Pero sin embargo, por otro lado, los estados, sobre todo aquí en el Perú, tan aferrados a un planteamiento neoliberal, no quieren cambiar. Entonces, ¿cómo van a acompañar a esta evolución obligatoria de la economía en el día a día, de los pequeños y medianos sobre todo, cuando desde el Estado siguen enquistados en su forma de actuar de hace 30 años? Bueno, es complicado, pues por eso el tema aquí es que esto se va a dirimir en el lado social, en el lado de las movilizaciones, en el lado de lo que puede haber protestas y pedidos y peticiones, pero sobre todo es un tema, yo creo, político, ¿no? Ese tema va hacia planteamientos políticos de cara a las elecciones del 2021.
las elecciones debieran ser en abril, debieran ser convocadas en pocos meses. Y en este momento ni siquiera tenemos las reglas claras, no sabemos cómo se va a votar, si va a haber alternancia, si va a haber voto preferencial, si es que se van a poder inscribir nuevos partidos. Pero la gente, ¿qué va a pensar en eso si ni siquiera sabe qué va a comer mañana? O sea, acá lo urgente es el ingreso, el bono. Nadie le interesa a un comino las elecciones del próximo abril del 2021. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que yo estoy justamente en el apoyo total al bono, porque pienso que eso es uno de los caminos que puede permitir una organización y ver más adelante cómo eso deriva en un tema político, porque de otra manera yo no veo que en estos momentos el gobierno vaya a cambiar, hará uno que otro gesto, tratará de moverse de un... Va a apagar fuegos, centro, pero no va mayor, tiene dos fuegos inmediatos que apagar, ¿no? El del bono universal y el de la atención en salud, esa negociación con las clínicas. Y el transporte también, ¿no? Pero entonces, en este momento yo creo que es difícil pensar que va a haber cambios de fondo, pero todo suma, ¿no? Los granos de arena van sumando hasta el momento en el cual esto pueda desembocar en una propuesta política, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en otros países, en Argentina, si vemos el tema social que hubo desde octubre del año pasado en Chile y que se ha ido, digamos, profundizando, y si el bono universal en Chile ha salido por tanto tiempo y por un monto tan grande, es porque hubo movilización social y porque se sabe que está pendiente un plebiscito para ver cómo van a ser las elecciones para una nueva constitución en Chile, y porque el tema social tiene una gran importancia y porque hay partidos políticos que están discutiendo este tema. Yo creo que aquí hay una orfandad muy grande desde el punto de vista político. Tenemos un Congreso con partidos fraccionados que no tienen un verdadero arraigo. Si uno ve lo que sucede en otros países, las discusiones son entre el gobierno y el Congreso para lograr consensos, porque el Congreso es la representación de la gente que vota por ellos. Y aquí yo creo que pocos nos sentimos representados por el anterior Congreso, peor, ¿no? Pero por este tampoco nos sentimos muy representados. Entonces tenemos muchas cosas todavía pendientes, pero está el campo. Yo soy en ese sentido relativamente optimista, porque las demandas de la gente y porque se ha expuesto ante todos lo que teníamos, ¿no? El modelo económico, las grandes carencias, sobre todo sociales, en educación y en salud, y eso nos da, digamos, el terreno sobre la base del cual se puede comenzar a construir algo distinto. Claro, además ha creado conciencia social, un despertar también de los derechos de las personas acá en Perú que hasta hace unos meses pues ni siquiera se estaba planteando, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en verdad hay mucho de la necesidad también de las organizaciones, que las organizaciones sociales se articulen, la sociedad civil salga a la calle a protestar, como sucedió en Chile, porque es la única manera que los partidos políticos también asuman esas peleas, ¿no? Exacto. Bueno, hasta el momento, en la medida que hay confinamiento obligatorio, está casi quebrado en los hechos porque la gente está saliendo a la calle, pero estrictamente hablando, de acuerdo a la ley, en este momento todavía está la cuarentena y el confinamiento obligatorio y el toque de queda. Esto debiera, creo que hoy día el presidente de la República debe estar anunciando si es que el toque de queda sigue o no sigue, si va a haber cuarentena, qué tipo de cuarentena, cuáles son los cambios, pero hasta el momento el confinamiento es obligatorio. En la medida en la cual la cuarentena, el toque de queda, yo pienso personalmente que no se va a levantar, pero lo que yo pienso, no. Vamos a escuchar lo que dice el presidente, va a haber el espacio para esa movilización que, como lo vemos, es un tema pues complicado, ¿no? Pero lo hemos visto en Estados Unidos, las grandes cantidades protestando por el asesinato de Floyd, ¿no? Con mascarillas de manera ordenada, pero igual grandes movilizaciones sociales, igual en Europa, ¿no? En un país como el nuestro, ese tipo de movilizaciones yo creo que son necesarias para
demostrar que la gente quiere el cambio, pero claro, las tenemos que hacer también de alguna manera más ordenadas, guardando cierta distancia social, porque lo que no podemos dejar de lado es que la pandemia está acá, ¿no? Los informes salen todos los días y hoy salió el Fondo Perú está en el top 10 de los países con mayores contagios del mundo, ¿no? Exacto. Pero lo que sale es que no va a haber vacuna hasta dentro de un buen tiempo y que la caída va a ser más grande. Hay rebrotes hasta en China, en Corea del Sur, en Suecia, que originalmente planteó una estrategia un poco de inmunidad de rebaño que no le ha salido bien. Entonces, la OCDE, por ejemplo, en sus perspectivas económicas de hace una semana, saca dos escenarios para los grandes países, agrupa a los grandes países. Un escenario sin rebrote y otro con rebrote. Así lo pone, ¿no? Menos 12% sin rebrote y menos 16% si es que hay rebrote, que dicen que podría comenzar en septiembre, octubre, después de las vacaciones y los millones de turistas que van a ir a Europa. Pero eso está presente, ¿no? Entonces no ha terminado. Yo creo que en muchos de nuestros nos va a acompañar todavía largo tiempo este virus. Va a haber que saber combatirlo y a la vez convivir socialmente, ¿no? Es un momento duro, difícil, no pensado, la verdad, pero eso es lo que nos toca vivir y en estas circunstancias hay que salir adelante, como tú dices, con el tema político, la movilización social, la protesta, los comedores populares y otras formas de organización que puedan expresar ese planteamiento. Bueno, ya para terminar, Humberto, te agradezco muchísimo este tiempo y quisiera cerrar contigo con una propuesta desde tu experiencia, tus investigaciones. ¿Qué le sugerirías a este gobierno para que finalmente se pueda implementar el bono universal? ¿Cuál sería la fórmula, digamos, para hacerlo lo más rápido posible? La fórmula es la siguiente. Tiene que nombrarse una autoridad central que sea aquella que, dependiendo directamente del presidente de la República o del presidente del Consejo de Ministros, tome a su cargo la elaboración del bono universal sobre la base de lo que se ha avanzado hasta ahora. De las conversaciones que yo he tenido con personas que están ligadas y que están cercanas al tema y que incluso han participado en las diferentes discusiones para poder mapear y elaborar los padrones, se dice que una muy buena parte, un 70-75% de lo que se necesita ya está avanzado. Y el tema es desembocar en que haya un registro nacional de hogares elaborado sobre la base del Registro Nacional de Identificación del Estado Civil, que es la RENIEC, que es el organismo que certifica y otorga los DNIs en el Perú. Y sobre esa base, entonces, tener una universalidad de cobertura, todos los que tienen DNI, y al mismo tiempo ver el tema de la distribución, donde tenemos que acceder ya a la tecnología de la información y el conocimiento, los métodos digitales, la apertura de cuentas bancarias, recibir el giro en los teléfonos, y para esto el sistema financiero privado también tiene que intervenir. Mejor dicho, debe intervenir, y si no desea intervenir, el gobierno debe sacar el dispositivo que lo haga intervenir, porque el sistema financiero privado tiene llegada a casi todos los pueblos, no, mejor dicho, a casi todas las grandes ciudades, porque el Banco de la Nación en el Perú, siendo grande, llega a mucho más distritos y a zonas rurales que el sistema financiero. La banca privada. Pero es necesaria la banca privada en diferentes lugares para poder incluso desagregar, poder distribuir mejor el bono universal en aquellos lugares en los cuales tenga que darse. Entonces, yo creo que sobre esa base no debiera ser nada difícil. Son 5.000 millones de soles más el siguiente bono, la autoridad central, el Registro Nacional de Hogares y una distribución utilizando las nuevas metodologías digitales. No puedo adelantar una fecha porque no lo sé, no puedo decir, pero yo pienso que va a ser mucho más rápido que nos hemos demorado 3 meses, muchísimo más rápido. Incluso todos aquellos que ya se les ha dado un bono, se les puede volver a dar inmediatamente. Si ya el 85% ya se lo diste, no veo ningún obstáculo para que se la puedas volver a dar, ¿no? De una manera más ordenada, con este registro de hogares. Entonces, esperemos, ojalá que hoy día el gobierno lo prorrogue, o sea, mejor dicho, dé el nuevo bono. Siempre nos dicen que están viendo, que están
elaborando, que están evaluando, ya no hay tiempo para eso. Tiene que decidirse de la manera más rápida posible, esperemos que hoy o en estos días. Bueno, así es, esperamos. Muchísimas gracias, Humberto. Fue Humberto Campodónico, economista, profesor de la Universidad de San Marcos, quien nos ha acompañado en esta oportunidad en Nuestra América TV, en esta emisión especial por Facebook Live y podcast de Nuestra América TV. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Gracias. Nos han visto y nos escuchan. Hasta la próxima. Gracias, Humberto. Hasta la próxima.